La cafetera es posible gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta, si sientes que te acompaña, ayúdanos tú también a proteger el programa. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Nosotros, cuando empezó el 15M, nos encontrábamos todos en las plazas diciendo que no nos representan, y somos conscientes de que sin aquella gran sacudida del tablero, hoy no habría representantes de 5 millones de votos por el cambio en el Parlamento. Que el responsable de un grupo parlamentario considere que la política hay que hacerla en la calle. Mire usted, la política hay que hacerla en la calle en una dictadura, porque no tiene uno espacios para hacer la política de verdad, dignamente y en democracia en las instituciones. Quienes aman la verdad deben aprender a tener paciencia y a confiar en los efectos clarificadores del tiempo. Pero no porque el tiempo dé o quite razones, no porque el tiempo ponga a cada uno en su sitio, y no porque el paso del tiempo sea el mejor juez, sino porque lleva algún tiempo juzgar la historia, lleva algún tiempo poner a cada uno en su sitio y lleva algún tiempo dar y quitar razones. Las pensiones de los españoles están perfectamente garantizadas por el crecimiento económico y por la generación de empleo. En estos momentos están obsesionados conmigo. Bueno, es un problema, ya ellos, ¿no? Creo que hay obsesiones, no son buenas obsesiones, con carácter general. Pero sí que es evidente que el mundo independentista y, pues, en fin, está en estos momentos, en mí me tiene como la bestia negra. ¿Qué le vamos a hacer? No diré que me guste que me reprueben, porque eso tendría poco sentido común. Como ahora empezarán a defender la abstención, os mandarán salir unos para que no los veáis. Que estamos en el territorio del mal menor, que ninguna de las soluciones es buena. Debemos hacerlo conscientes de que abstenerse no es apoyar. La abstención solo es posible en democracia, cuando no hay ninguna alternativa. Debemos hacerlo siendo conscientes de que si hubiéramos tenido un gobierno con Podemos seríamos cambio, y si nos abstenemos seremos casta. Yo no comparto el discurso de la gestora. Creo que el Partido Socialista es un partido con 137 años de historia, que tiene que tener capacidad para ilusionar a la gente, porque puede cambiar España, porque tiene un proyecto para cambiar España, y yo no comparto ese posicionamiento de que las terceras elecciones serían nefastas para el Partido Socialista. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es esto que le está ocurriendo a este mundo tan complicado, tan complejo, tan cambiante. Y lo hacemos en compañía de los miembros de la Resistencia, decenas de personas repartidas por todo el mundo, por todo el planeta, que se conectan a este programa para tratar de ayudar a ofrecer alguna explicación a todo esto que está sucediendo, que no son pocas cosas. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de un montón de ellas. Seguimos todavía con ese movimiento en la política española encaminado a la abstención frente al Partido Popular, que se está viviendo
básicamente en el Partido Socialista. Vamos a hablar algo de eso. Y vamos a hablar también de algo que ha sucedido en los últimos días a espalda de los ciudadanos. Sabéis que se está tramitando en Bruselas la firma de un tratado comercial con Canadá. Bien, hasta ahí todo podría parecer normal, salvo porque es un tratado comercial que tiene algunas líneas rojas bien discutibles, bien inquietantes. Y ayer, cuando estaba este tratado comercial, que se está produciendo básicamente a espaldas de los ciudadanos, aquí el Consejo de Ministros, el pasado viernes aprobó su firma para el tratado comercial a espaldas de la gente, sin haberlo sometido ni siquiera a una mínima explicación pedagógica de en qué va a consistir esto, algo tan importante como esto que se está firmando. Bueno, el gobierno lo firmó, lo envió para Bruselas. Bueno, pues resulta que ayer, cuando se estaba negociando esta tramitación, un país decidió que lo paraba. Fue una región, concretamente una región belga, la región de Valonia. Así que se ha complicado la firma. Ahora el plazo se recorta notablemente, hay unas gigantescas presiones europeas, y vamos a hablar con alguien que conoce bien el tratado, que sabe bien qué es exactamente lo que está en juego, para que trate de ofrecernos alguna explicación con la que podamos intentar entender qué es todo esto que está ocurriendo. Ernest Urtasun, sabéis que es eurodiputado, hemos hablado en algunas ocasiones con él, y como forma parte del grupo de eurodiputados que están en la Resistencia, sabéis que es eurodiputado en el Parlamento Europeo por los Verdes, la Izquierda Verde, nos va a ayudar a intentar entender qué es esto que está ocurriendo. Bueno, un saludo muy especial, por eso, por cierto, vamos a utilizar hoy un hashtag para el programa. El hashtag del programa de hoy es #lacafetera_petaceta. La cafetera petaceta. Es que gracias al grupo hashtag por esta, a mí me ha parecido muy ingenioso, me ha parecido muy simpático. Es una idea del grupo hashtag con aderezo de Álvaro Col. Y está muy bien, Álvaro, me ha gustado mucho. Últimamente, ¿sabes? El otro día me sentí muy orgulloso porque me envió una periodista, Raquel Pérez Ejerique, periodista del diario.es, me envió un mensaje y me dijo: Fernando, enhorabuena por los hashtags que estáis poniendo últimamente, porque algunos son ingeniosísimos. Bueno, es verdad, felicidades de verdad, porque son brutales. La cafetera petaceta, ese es el hashtag con el que vamos a ordenar la conversación en Twitter, y os pedimos que lo utilicéis también para poder participar. A veces se generan conversaciones muy interesantes. Hay que recordar que el hashtag en Twitter logra un altísimo nivel de visibilidad. Hemos llegado a tener 13 millones de impresiones, Incluso en alguna ocasión las hemos superado, pero cuando tienes millones de impresiones significa que millones de personas pueden ver ese debate, participar en ese debate, así que utilizadlo con sabiduría, ese mismo hashtag. Bueno, digo, porque hoy además el programa os he dejado el café preparado en un termo con 2 tacitas colocadas al lado de la cama, una tostadita tapada por un platito con su tomate, porque tengo que salir para la tele, tengo que salir para Telecinco, y ya sabéis que los días que eso sucede, pues tengo que dejar el programa grabado unos minutos antes. Yo estoy aquí como un clavo de madrugada, o sea, todavía no ha salido ni la luna a estas horas, es una cosa... Bueno, pero esto le importa poco a los que estáis en otros países, que estáis escuchando el programa en otros horarios, como corresponde a este programa de la generación global en que se ha convertido en La Cafetera. Escuchas La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Hey, Fernando. Radiocable.com. Ernest Urtasun, muy buenos días. Hola, buenos días. Hemos conocido esta decisión de Bélgica, este bloqueo al polémico CETA. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han argumentado? Bueno, yo creo que los socialistas belgas tienen una posición en Bélgica muy contraria al CETA desde el inicio, igual que los franceses, que como delegación pues han decidido que el día que se lleve esta votación al Parlamento Europeo pues votarían en contra. Y entonces, pues básicamente lo que ha ocurrido es que el Parlamento Valón y el Gobierno Valón, que es una región de Bélgica que gobiernan los socialistas belgas, pues ha decidido que el CETA no ofrece suficientes garantías democráticas ni por los tribunales de arbitraje, ni por la cooperación reguladora,
ni por muchas otras cuestiones que criticamos habitualmente los que estamos en contra de estos tratados, ¿no? Y como Bélgica, para firmar un tratado internacional, necesita el acuerdo de sus regiones, porque es una cosa que tiene establecida su constitución, pues como Valonia no quiere firmar, pues Bélgica no puede, y entonces eso es lo que ahora tienen bloqueado el tema. ¿Y hay posibilidades de que cambien la línea hasta el viernes? Es el último día que se ha dado de plazo, ¿no? Sí, el viernes hay Consejo Europeo, reunión de jefes de Estado y de Gobierno. La Comisión hoy ha dicho que esto se cancelaría si hasta el viernes no se resuelve el tema, es decir, que la cumbre que debe realizarse la semana que viene con Canadá para la firma del acuerdo, si de aquí al viernes no hay una solución con Bélgica, pues no se hará. Y ayer por la noche, que hubo sesión del Parlamento Valón, pues el primer ministro Valón dijo que no cambiarían de posición y que hasta el viernes pues que no da tiempo a renegociarlo, con lo cual vamos a ver qué ocurre hoy, pero es muy probable que la cumbre pues la terminen cancelando. Vamos a ver, es pronto para decirlo, pero desde luego Valonia pues, dice que de aquí al viernes no se mueve. Oye, ¿y qué países están siendo más reticentes? Porque decía el ministro de Economía de Eslovaquia que todos los países, excepto uno, estaban a bordo, y refiriéndose a Bélgica, y como Eslovaquia es la que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué otros países se encuentran? Nos hablabas de Francia, ¿y otros países que estén dispuestos también a votar en contra? Bueno, Francia hay una división porque una cosa es la delegación socialista francesa en el Parlamento Europeo que tiene decidido votar en contra, y otra es el gobierno francés que, aunque sea del mismo color, de momento ha dicho no al TTIP, pero al CETA de momento lo sigue apoyando. De momento el problema está en Bélgica, pero también ha habido otro problema que ha venido por la parte del Tribunal Constitucional alemán. El Tribunal Constitucional alemán, fruto de un recurso que presentaron varias ONGs, emitió un dictamen el otro día en el cual exigía aún más aclaraciones y exigía un mayor control democrático del CETA. Por ejemplo, exigía que un comité mixto que se va a crear entre la Unión Europea y Canadá para decidir muchas cosas, que ese comité tenga control de los gobiernos y de los parlamentos, cosa que no se establecía hasta ahora, ¿no? Y ese tipo de cosas, si al final se logra que Bélgica desbloquee, también van a tener que acomodar las exigencias del Tribunal Constitucional alemán, que ha dicho que algunas cosas no eran constitucionales, y eso a lo mejor se tendrá que hacer con otra declaración interpretativa, porque ya hay una en ese sentido, ¿no? Con lo cual, por Alemania también han venido problemas, ¿no? Con lo cual, vamos a ver, de momento la cosa, yo creo que para los que estamos en contra del CETA podemos estar satisfechos. Creo que la movilización está funcionando. Las dificultades que están teniendo en este tramo final son enormes, ¿no? Y es una buena noticia. ¿Y en los grupos políticos españoles estáis muy solos vosotros? Bueno, la verdad que nosotros, hay dos grandes grupos en el Parlamento Europeo que estamos unánimemente contra el CETA, que somos los Verdes, mi grupo, y el grupo de la Izquierda Unitaria, donde están Izquierda Unida y Podemos. Y luego encontramos mucha oposición en muchos diputados del grupo socialista, con los cuales estamos trabajando muy bien este tema. Aquí la gran pregunta también, y yo el otro día lo decía en un acto que hacíamos, es qué va a hacer el PSOE en la votación. A nosotros nos gustaría que el PSOE, pues que ya sabemos que ahora tiene muchos líos con el debate interno de investidura, pero en algún momento tendrá que tomar una posición sobre qué va a votar en el CETA. Y a mí me gustaría invitarles a que, visto lo que están haciendo sus colegas socialistas en Valonia, lo que han decidido sus colegas socialistas en Francia, pues que también dieran el paso y se mostraran abiertamente contra el CETA y que prometieran que lo votarán en contra si se llega a votar en el Parlamento Europeo, ¿no? Porque hasta ahora se ha mantenido un silencio absoluto sobre esta cuestión. Igual, por otra parte, que el gobierno español, que hasta ahora no nos ha informado de nada. Sabemos que están a favor, pero no emiten ningún tipo de opinión ni dan ningún tipo de explicación, ¿no? Y es una cosa absolutamente vergonzosa, ¿no? Ernest, ¿dónde están las líneas rojas del CETA? ¿Todo es inquietante en el proyecto? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que tenemos muy identificadas. Lo primero es los famosos mecanismos de arbitraje, que eso está también previsto en el TTIP. Básicamente esto significa crear una especie de justicia paralela que permita a una multinacional que haya hecho una inversión en el territorio europeo, si por algún cambio normativo, algún cambio de ley o alguna decisión de un gobierno
eso le afecta a su inversión, pues que en lugar de denunciar esto o defenderse ante un tribunal ordinario en España o en Canadá, pues lo puede hacer ante una corte arbitral, que básicamente es un mecanismo privado de justicia, ¿no? Eso a nosotros nos parece un horror, porque ese tipo de mecanismos suponen la privatización de la justicia. Además, la justificación de estos mecanismos muchas veces es porque en algunos países no había seguridad jurídica, pero yo creo que nadie puede decir que en Canadá o en la Unión Europea no hay seguridad jurídica, ¿no? Por lo tanto, ese es un tema muy, muy inquietante. Incluso la Asociación de Jueces de Alemania emitió un informe diciendo que esto era absolutamente intolerable. Y segundo, la otra cosa es lo de la cooperación reguladora, ¿no? Que se crea un comité, digamos, para armonizar la regulación en muchísimos ámbitos, sanitario, agrícola, etcétera. Y muchas veces, pues cuando se quiere impulsar el comercio mediante la cooperación de la regulación, evidentemente eso es un ejercicio que nos lleva a una carrera hacia abajo, como se dice en inglés, ¿no? A una especie de rebaja de los estándares a uno y otro lado, pues para impulsar el comercio. Eso nos preocupa, ¿no? Y nos preocupa también, pues todo lo que puede ser de liberalización de servicios, ¿no? El hecho de que en el acuerdo se contemple, pues que algunos servicios pueden ser abiertos a la inversión extranjera de multinacionales cuando creemos que deben ser públicos, ¿no? Bueno, esas son tres cosas, por ejemplo, que nos preocupan mucho del CETA y que son análogas al TTIP también, ¿no? Decías en Twitter que ha sido la primera pequeña victoria, forma en la que se ha pospuesto la firma del CETA, y que la movilización funciona. ¿La movilización funciona? La movilización funciona. Yo creo que si una de las cosas podemos estar contentos con la cuestión del TTIP y con el CETA es que era de una cuestión absolutamente desconocida por el público y que era y que es una auténtica amenaza para nuestras sociedades, pues que realmente ha habido muchísima movilización en todas las ciudades europeas. En Berlín ha habido unas manifestaciones importantísimas, enormes. Este fin de semana pasado hemos tenido movilizaciones contra el CETA en muchas ciudades en España también. Y bueno, es la prueba de que cuando a veces nos dicen, bueno, pelear no sirve de nada, salir a la calle no sirve de nada, no logramos cambiar nunca nada. Bueno, pues si no hubiera sido por toda esa gente que ha salido a la calle y se ha protestado, probablemente hoy Valonia no estaría bloqueando el CETA, ¿no? Y por lo tanto, pues sí, eso sirve y es una lección que debemos tener muy presente, ¿no? Y veremos cómo termina, pero la movilización hoy pues nos hace estar en un punto en el cual estamos un poco más cerca de bloquear el CETA. Sin embargo, en España lo único que hemos sabido, decías que no han hablado abiertamente de cuál es la posición del gobierno, pero el Consejo de Ministros sí autorizó la firma del CETA, ¿no? Sí, el viernes autorizó la firma del CETA, pero fíjate que con muy poco debate, ¿no? No hemos tenido ningún tipo de declaración. El secretario de Estado de Comercio, yo no le he oído ningún tipo de declaración, ni ha habido grandes debates promovidos por el gobierno sobre qué es el CETA y si va a ser beneficioso o no para la economía española. Ha habido gobiernos que han encargado estudios sobre qué impacto iba a tener, ha habido sesiones parlamentarias en algunos parlamentos. Bueno, en Valonia, que es un parlamento regional, pues ya veis qué movida hay con el tema, ¿no? Y en cambio es verdad que yo creo que el PP ha tenido la idea de que, bueno, cuando menos hablara de esto mejor, porque así pasaba desapercibido y así pues no había palos en las ruedas en el camino de sacar esto adelante, ¿no? Y yo creo que eso pues dice muy poco de lo que es este gobierno, ¿no? Yo creo que cuando un gobierno se dispone, autoriza a firmar una cosa tan importante, pues debe explicarle a la gente, a la población exactamente qué es lo que está firmando, y esto pues no ha existido en España, ¿no? Sí, es como una característica de este tiempo, ¿no? Que las cosas se hacen de espalda a los ciudadanos y sin siquiera explicarlo, ¿no? Sin siquiera dar explicaciones. Pero yo creo que con esto también debemos ser conscientes de que esa vieja práctica que había, de que los gobiernos decidían en Bruselas, los gobiernos, ni tan solo las instituciones europeas, los propios gobiernos iban a Bruselas, pactaban cosas y no daban ningún tipo de explicación a los ciudadanos de lo que acordaban, ese tiempo ha terminado. O sea, la gente afortunadamente estamos en un momento político, y en España sobre todo, en el cual la gente quiere saber, quiere controlar, quiere fiscalizar lo que hacen sus gobiernos, y a partir de ahora, pues lo que ocurra en Bruselas deberá explicarse más, porque si no ocurren, pues lo que pasa. Lo que ha pasado ahora con Valonia, ¿no? Pues se quiere ir a toda pastilla con el CETA sin dar explicaciones a nadie, y la gente al final pues se harta y dice que va. Pues Ernest Urtasun, te agradezco muchísimo como siempre tu ayuda para entenderlo. Muy buenos días y mucha suerte. Nada, gracias a vosotros, buenos días. Radiocable.com. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia no es un sistema económico.
No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Estaba viendo porque en Twitter ayer hubo bastante revuelo porque resulta que un ministro belga publicó un tuit diciendo ¡Ey, Canadá! ¡Que te jodan! Y entonces se ha provocado, imaginaos, o sea, se ha levantado una polvareda enorme porque es que resulta que además de esto que ha ocurrido en Bélgica, claro, todo viene acompañado de un gran ruido político. El ministro presidente Wallon de esta región, Paul Magnetti, ha denunciado que ha estado recibiendo amenazas sin disimulo para que dé su brazo a torcer, para que cambien de postura. Dice que el primer ministro de Canadá y el presidente francés, François Hollande, han sido dos de los mandatarios que le han presionado más en las últimas horas. Y fijaos que la propia comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, decía: si no somos capaces de firmar este muy buen acuerdo con un país como Canadá, dice que es uno de nuestros mejores aliados, uno de los países más democráticos del mundo, con un gobierno progresista y proeuropeo, decía. Dice, si no somos capaces de firmar esto, el resto del mundo se preguntará si Europa es un socio fiable. Hombre, pues dependerá de lo que estemos firmando. La verdad es que la retórica, la forma en la que se presentan algunas cosas, la cara más amable, esto lo vamos a ver ahora cuando veamos las portadas de los periódicos, ya veréis. Bueno, ayer, bueno, es que esto lo tenemos que comentar. Ayer estaba viendo la tele, puse un tuit de lo que me enfadaba. Las estrategias de manipulación que se utilizan y a las que estamos sometidos sistemáticamente son de una sofisticación. Ayer estaba viendo televisión española, que por cierto, ¿quién te ha visto y quién te ve? Qué pena. ¿Cómo es posible que este país se pueda permitir tener a alguien como Fran Llorente metido en un despacho? Eso retrata tantas cosas. La televisión pública ya no es un servicio público. La televisión pública es una herramienta al servicio de otros intereses, la mayor parte bastante opacos, pero otros bastante evidentes. Tan evidentes que ayer, durante las noticias que se referían a los pactos y a la situación de bloqueo que vive el Parlamento, qué encomiable interés tenía Televisión Española por presentar el rostro más amable del Partido Popular, que a partir de ahora, pobrecitos, ya veis, se van a ver obligados, no cabe ninguna duda, se van a ver obligados a tenerlo que someter todo a diálogo y a debate si el Partido Socialista decidiese esa abstención, que en realidad, como todo el mundo sabe, no es un apoyo. Pero esto va a forzar al PP a tenerlo que dialogar todo. Ya. No os lo creéis ni vosotros. Es una cosa absolutamente infumable. ¿Cómo pueden presentar una pieza entera, una noticia entera, sobre lo que supondría de positivo esa abstención para mantener, cuando en el fondo lo que están diciendo es arderíamos en combustión interna si hubiera otro tipo de gobierno, estallaríamos si a alguien se le ocurriera forzar unas terceras elecciones, porque hay un riesgo entre 1 millón, aunque solo sea, de que Mariano Rajoy no vuelva a ser presidente de gobierno y todos nosotros perderemos nuestro curro. Eso es exactamente lo que le ocurre a la presidencia de la Dirección de Televisión Española. Es una desvergüenza, una desfachatez lo que
habéis perdido completamente el sentido de lo público, de lo que significa el servicio a los ciudadanos, y lo confundís con el servicio a vuestros intereses. Es una auténtica vergüenza. Y ayer, de verdad, en este intento, que por cierto, hoy lo vais a ver, al que se han sumado, por supuesto, numerosos medios de comunicación que no tienen que ver con la televisión pública, ¿no? Pero, de verdad, es una cosa absolutamente infame. Porque resulta que ayer el Partido Socialista organizó una gran reunión, muchos diputados, muchas caras como la de César Luena, los que habíamos perdido estos días de vista, Antonio Hernando, que se recompone, se rehace, se reconvierte a la nueva línea del PSOE, y entonces vimos algunas caras, unas más compungidas que otras. En ese debate decía el periódico El País, dice: el PSOE comienza a unir fuerzas para su reconstrucción. Ahora que ya están en el camino correcto, le falta decir, en el camino correcto de la abstención, tal y como han indicado nuestros editoriales, ahora sí se están reconstruyendo. Me recuerda aquel titular que utilizasteis no hace tanto tiempo, cuando decíais que Alfredo Pérez Rubalcaba llegaba para salvar el partido, y os faltaba añadir, de estas manos de Zapatero que han conseguido deteriorarlo hasta el final. Bueno, pues los resultados de Rubalcaba fueron todavía peores. Con consejos como estos, y dice el periódico El País: una mayoría de diputados defiende la abstención, los contrarios aceptan lo que decida el Comité Federal. Dice El País con una fotografía de esta reunión que tuvo ayer lugar y donde Javier Fernández expuso, entre otras cosas, la situación, la percepción que tiene. Dijo: estamos en el territorio del mal menor. Que estamos en el territorio del mal menor, que ninguna de las soluciones es buena. Debemos hacerlo conscientes de que abstenerse no es apoyar. La abstención solo es posible en democracia, cuando no hay ninguna alternativa. Debemos hacerlo siendo conscientes de que si hubiéramos tenido un gobierno con Podemos seríamos cambio, y si nos abstenemos seremos casta. Si hubiéramos tenido un gobierno con Podemos seríamos cambio, y si nos abstenemos seremos casta. Bueno, ayer el PSOE exhibió una vez más, de nuevo, sus prejuicios, sus miedos contra Podemos, que está, es verdad, a la espera de que el PSOE se abstenga para lanzarse al cuello. Pero ayer decía Javier Fernández, insistía, decía: no hay alternativa. Tengamos claro, por si alguien todavía piensa en ello, que no hay alternativa posible. Es decir, que no podemos hablar de un gobierno con Podemos y Ciudadanos porque los dos se manifestaron antagónicos y dijeron que no era posible. Y tampoco podemos hablar de un gobierno con Podemos y los independentistas porque en ningún caso quienes estamos comprometidos con el conjunto de la comunidad política podemos gobernar esa comunidad con los que tienen como planteamiento básico fragmentarla. Dice: no había gobierno posible porque el gobierno con los independentistas no nos gusta, no nos parece bien, o no es políticamente aceptable, o la razón que sea. Bueno, entonces sí lo había. Otra cosa es que no te guste el resultante, pero que había una opción, una posibilidad. Es más, cuando me consta, y puedo decir aquí, que OMS iba presumiendo en el Congreso de los Diputados que estaba dispuesto a abstenerse ante el Partido Socialista sin pedir nada a cambio, que Convergencia estaba dispuesta. Así que no es que no hubiera opción, es que la opción que había no te gustaba. Y si una abstención, como dice Javier Fernández, no es un apoyo, entonces ¿por qué no aceptasteis el no apoyo de los convergentes, de los nacionalistas, o si lo quieres mejor, de los independentistas? Total, una abstención no es un apoyo. ¿O es que acaso sí lo es? Y nadie tiene la más mínima duda, es que Izquierda Unida por fin ayer habló y decidió que entre Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago elegía a José Antonio Monago como presidente de la Junta, lo cual le establece un compromiso a sangre y fuego con el Partido Popular. Ellos son el sostén del Partido Popular en el Parlamento. Ellos van a ser el sostén del Gobierno en el Parlamento.
No vale decir, no, yo llego al gobierno apoyándome en ti, aprovechando que estos a vosotros no os quieren ni en pintura, pero luego me olvido de ellos y a ver si tú me puedes echar luego una mano, ¿no? Tienen que ser conscientes. El Partido Popular llega al gobierno porque así lo ha querido Izquierda Unida. ¿Es la lista más votada? Sí. Sin duda alguna que es la lista más votada. Llega al gobierno porque así lo han querido el Consejo Político de Izquierda Unida, donde se ha decidido que el PP o José Antonio Monago sea presidente de la Junta, no fue solamente en las elecciones del día 22 de mayo, ha sido en el Consejo Político de Izquierda Unida. Esto sería bueno que no lo perdiéramos de vista. Todo mi consideración y mi respeto, mi declaración de que fueron la lista más votada, sin duda alguna. Pero no tienen mayoría para gobernar. Solo la pueden tener si Izquierda Unida lo permitía. Izquierda Unida lo ha permitido. No me voy a cansar de poner este audio de hemeroteca de aquel tiempo en el que Izquierda Unida se abstuvo ante el Partido Popular, impidiendo que fuera presidente de la comunidad autónoma de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, lo cual sentó bastante mal a Guillermo Fernández Vara. Y entonces les acusó con esa abstención de haberse sumado a los intereses del Partido Popular. Pues bien, esto es exactamente lo que están haciendo ahora. Exactamente lo que están haciendo ahora. Lo podrán pintar o vestir de una manera. Algo está pasando. Ayer sucedió una cosa muy graciosa. Cuando iba a comenzar esa sesión, empezaron a echar a los fotógrafos, a los cámaras, a los periodistas, y allí estaba Luena, que no decía nada, estaba muy silencioso. Pero entonces se giró a los periodistas y les dijo: ahora llega el momento donde en el PSOE van a empezar a defender la abstención y no os quieren delante. Por favor, cuando podáis. Como ahora empezarán a defender la abstención, os mandarán salir unos para que no los veáis. Como ahora van a empezar a defender la abstención, os mandarán salir para que no los veáis. Pues efectivamente Javier Fernández defendió esa abstención del Partido Socialista, defendió la situación de bloqueo que vive el país. Por cierto, a mí esto es una cosa que me choca muchísimo. Todo el mundo anuncia grandes males si se convocan unas terceras elecciones, pero nadie nos dice cuáles son esos males. Es más, podemos decir, es que todo el mundo nos había dicho que unas segundas elecciones eran un desastre, que era el advenimiento de los jinetes del apocalipsis. Y aquí no hemos visto ni jinetes, ni apocalipsis, ni advenimiento ninguno. Así que algo debe inquietarles de unas terceras elecciones, porque todo el mundo da por hecho que serían un absoluto desastre, pero nadie explica por qué razón serían un absoluto desastre. A lo mejor serían un desastre porque nadie tiene muy claro que los resultados vayan a ser diferentes. A lo mejor es que la ciudadanía lo que quiere es otra cosa y no se han detenido a pensar cuál es, sino que están más bien preocupados de mantener el statu quo tal y como lo conocen. Bueno, ayer quien sí se desmarcó de la posición oficial del Partido Socialista fue Margarita Robles. Insistió en el no, dijo: el compromiso que teníamos con los ciudadanos es el que teníamos con los ciudadanos. Yo no comparto el discurso de la gestora. Creo que el Partido Socialista es un partido con 137 años de historia, que tiene que tener capacidad para ilusionar a la gente, porque puede cambiar España, porque tiene un proyecto para cambiar España, y yo no comparto ese posicionamiento de que las terceras elecciones serían nefastas para el Partido Socialista. Sí, no lo compartía, decía Margarita Robles, pero es verdad, los medios de comunicación hoy, claro, no sabemos cuánto hay de esto de real, pero bueno, dice, muchos medios de comunicación en sus portadas sostienen que los críticos que quedaban estarían dispuestos a cumplir con la disciplina de voto y a votar a favor de lo que diga la gestora. El periódico ABC en su portada: apenas una veintena de los 85 diputados del PSOE siguen rebeldes a la gestora. La mayoría aboga incluso por la abstención de todo el grupo, en vez de dar solo los 11 votos que necesita Rajoy. Bueno, es que aquí se va a producir una cosa muy llamativa. En primer lugar, no está en debate si el grupo parlamentario se quiere abstener o no. ¿Por qué? Porque, ya lo he explicado aquí en el programa, imaginaos esto, además, para que no haya dudas, lo digo porque como luego me llueven los insultos de algunos miembros del Partido Socialista, esto me lo ha explicado gente de la gestora, no me lo ha explicado gente de los críticos, ni me lo ha explicado la gente de la gestora, que me dijo: Fernando, no te preocupes, que el grupo parlamentario nos va a apoyar. Porque en el caso de que fuéramos a unas terceras elecciones, habría que configurar de nuevo las listas, a ver quién es el guapo que nos da la espalda, que sabe que en esas listas no va. Así que, hombre, con semejante anuncio, tú tienes que levantar la mano o no para ver si pierdes tu puesto de trabajo o no.
Así que no parece que vaya a haber muchas disidencias. Lo que sí que es probable es que todo esto se trate de una teatralización, una escenificación, porque salvo que hubiera una unanimidad brutal en todo el grupo parlamentario, que es evidente que eso tampoco lo hay. Una cosa es que no quieran perder el trabajo y otra que estén convencidos de la nueva línea que marca la gestora. Pero salvo ese escenario, lo más probable es que el propio PSOE haga el análisis, porque así me lo han trasladado a mí, no es que yo esté improvisando sobre la marcha, así me lo han trasladado, que sería, digamos, menos dañino para las siglas Partido Socialista que la escenificación se produjera solamente en un puñado de manos, que fueran 11 personas, los 11 votos que necesita Rajoy, 11 personas las que se abstuvieran. ¿Qué pasa? Que hay gente que no lo quiere. Por ejemplo, Andalucía. ¿Por qué? Porque Andalucía, que quiere la abstención, lo que dice es no me la voy a comer yo solamente, entre otras cosas porque es obvio que eso limita cualquier posibilidad de ascenso para, por ejemplo, Susana Díaz en el futuro, porque dice, me voy a abrasar yo pudiéndose colegiar la decisión entre los diferentes grupos parlamentarios. ¿Quién es el guapo? Decía, ¿quién es el guapo que va a levantar la mano? Que van a ser los 11 de Hiroshima, que van a entrar ahí y van a ser abrasados, porque lo que es evidente es que todos los focos se van a girar sobre ellos, ¿no? Así que, digamos que internamente, aquellos que quieren hacer carrera política en el Partido Socialista y que incluso tienen aspiraciones más allá de sus cargos actuales, piensan que hay que colegiar la decisión. Pero hay otros que piensan que sería mucho más sencillo y que garantizaría en cierta forma la supervivencia del Partido Socialista poder decir, no, eso fueron 11, una situación excepcional, pero no todo el partido estaba en la misma, no todo el partido lo tenía tan claro. Miren ustedes, el resto se opusieron, votaron que no, ¿no? Eso es lo más probable a esta hora que vaya a suceder, que se dé libertad de voto. Aunque, como digo, hay tensiones de otra naturaleza, ¿no? Que están muy colocadas en los mentideros de la Corte, pero que de las que se habla abiertamente. Tampoco es que yo esté desvelando nada muy secreto, ni abriendo cajas de Pandora. En fin, aquí todo el mundo sabe cuál es el juego, ¿no? En fin, mientras tanto, encomiable el interés de los medios de comunicación por presentar cómo sería ese gobierno resultante si el camino de la abstención, que no apoyo, sino abstención, se diese. ¿Cómo sería? Pues evidentemente un gobierno más dialogante, más negociador, más bonito, más brillante, que corre más seguro, con ABS, con los neumáticos perfectamente a tiniebla y con wifi interior. Ese sería el gobierno, y de hecho la prueba está en que ya comienza a ser así, nos lo dice el periódico El País. La oposición exhibe su poder en el Congreso frente a Rajoy. El gobierno en funciones sufre 2 derrotas en la Cámara, el rechazo a sus vetos y la reprobación del ministro del Interior. ¿Lo veis, españoles? Si está muy bien tener un gobierno parlamentarizado, ya, superparlamentarizado. Solo que cuando al PP le toque ponerse de acuerdo para los presupuestos con Ciudadanos o PNV o incluso el Partido Socialista, ¿creéis que le va a costar algo? ¿Creéis que de verdad le va a ser difícil? Y dicen, sí, porque como va a estar parlamentarizada la vida, que ahora es la gran promesa, la tierra prometida, la parlamentarización. Pues miren, la parlamentarización nos llevó al artículo 135, no le costó mucho al Partido Socialista ponerse de acuerdo con el PSOE, y mucho menos con estos nuevos perfiles que gobiernan el Partido Socialista hoy en día. ¿De verdad alguien piensa que van a ser una oposición dura, difícil? Si están doblegando a su propio partido para que voten a favor del Partido Popular, ¿de verdad alguien cree que le va a costar a Ciudadanos apoyar unos presupuestos del PP? Sí, habrá 3 o 4 líneas de maquillaje. Sí, pero la lucha contra la corrupción es muy importante. Así lo hemos dicho en Ciudadanos sistemáticamente. ¿Lo veis? Nos hacen caso. Ya, pero estamos hablando de los presupuestos. Sí, de los presupuestos. ¿Habéis visto qué regeneración tan importante tienen en la lucha contra la corrupción? Y así irán construyendo un día tras otro el relato, ¿no? Como si los ciudadanos fueran idiotas. Y ese es el problema, amigos. Mark the devil by a stone, and the rock we surely go. So I've come to stake my claim along Main Avenue. I believe it. Dice el periódico El Mundo, los críticos del PSOE acatarán la disciplina de voto en el Congreso. Solo IZ y diputados aislados insisten en votar no a Rajoy, aunque el Comité Federal decida la abstención. Ayer sucedió algo verdaderamente llamativo. Resulta que IZ le preguntaron en una entrevista, después de esta gran reunión del Partido Socialista, cuál era su posición y si seguía siendo la misma. Y Miquel Iceta dijo, es que yo no entiendo, nosotros hemos dicho que no, así lo hemos dicho a nuestros votantes, así lo hemos defendido nosotros en nuestros órganos internos, no sé por qué tenemos que cambiar de opinión. Oye, si alguien quiere votar,
que se haga una abstención técnica, es decir, que voten esos que dicen que quieren votarlo, pero nosotros no. Es la misma posición exactamente que había mantenido siempre. Bueno, pues los informativos de televisión, las tertulias de televisión diciendo cambio de postura de Miquel Iceta, está dispuesto a una abstención técnica. No. Lo que dijo es que él no se iba a abstener, que iba a votar no. Y que el que quisiera que lo hiciera. Esa era ya la posición que defendía Miquel Iceta. Pero por otra parte, aunque traten de presentar, se están produciendo giros, ¿lo veis? Ya cada vez tienen menos apoyos los críticos, como hoy decían algunos medios de comunicación. Pero más allá de eso, es posible, bastante probable, que si la gestora decide que tienen que votar todos en la misma dirección, es probable que nadie desobedezca esa instrucción. Tampoco resulta verdaderamente llamativo, no solo por lo que decía, porque en las listas al final irán, sino porque en el fondo cualquier miembro del Partido Socialista sigue teniendo un cierto respeto por el funcionamiento interno del Partido Socialista. Y si al final se da una instrucción de voto, la gente es bastante disciplinada, por una razón básica, porque lo que sí que hay dudas es del daño que haría el PSOE presentarse de otra manera, ¿no? Las decisiones deben ser colegiadas. Así lo fueron con el 135, hubo muy poquitas disidencias, creo que solamente hubo 2 o 3 voces discrepantes, pero es muy difícil que lo haya. Es muy difícil que nadie. Luego, oye, que es que si uno incumple la disciplina de voto, te ponen una multita de 300 euros. ¿De verdad no vale 300 euros la campaña de publicidad que te saque el periódico La Razón en portada y seas el único que ha defendido la palabra dada y la coherencia? 300 euros lo pagarán con la visa héroe o con la visa del Congreso. Luego habrá alguno que me diga, Fernando, estás haciendo un discurso totalmente antipolítico. No, lo que estáis haciendo vosotros es una acción absolutamente antipolítica. Bueno, mientras tanto, el caso Gürtel en los tribunales, y vimos ayer que José María Aznar, que participó en una presentación, envió un mensajito a Rajoy y a Gürtel. Está bastante molesto. Resulta que en los últimos argumentarios del Partido Popular se enviaban consignas. Sabéis que los argumentarios son una serie de documentos que te envían los partidos por las mañanas. En realidad se lo envían a los miembros de la dirección de sus partidos, que se van a enfrentar a los medios de comunicación ese día y con las 3 o 4 ideas básicas que tienen que trasladar a los medios de comunicación, ¿no? Y entonces esos argumentarios se han convertido, es una cosa increíble, porque los hacen, pues eso, los estrategas del partido, los fontanerillos, y entonces después, por eso veis, cada vez que le ponen un micrófono a alguien del PP o a alguien del PSOE, que dicen todos lo mismo. No, una abstención hay que entender que no es un apoyo, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso viene en los argumentarios internos del partido. Y en el Partido Popular, uno de los argumentarios de hace unos días, venían a decir que Gürtel y el testimonio de Correa lo que estaba demostrando es que no se podía salpicar a Mariano Rajoy, puesto que el propio Correa había afirmado ante el tribunal que Mariano Rajoy le sacó de la sede de Génova. ¿Qué pasa? Que esos argumentarios se enviaron a toda la dirección del PP y le llegó a Ana Botella y a José María Aznar. Y claro, se cogieron un globo, porque lo que venía a decir ese argumentario es: no nos pregunten a nosotros, pregunten a Rajoy. Dicen que las relaciones entre Rajoy y Aznar cada vez son más frías, que se mantuvieron con un cierto clima de aproximación mientras Ana Botella era la alcaldesa de esta ciudad, de Madrid, lo cual es una cosa vergonzante, esta endogamia hereditaria, política, que es que claro, luego dicen que hay desafección. Dice, pero si ha colocado el presidente del gobierno a su mujer en la alcaldía de Madrid. En la alcaldía de Madrid. La colocaron sin pasar por unas elecciones, sustituyendo a Alberto Ruiz Gallardón. Y no pasó nada. Y aquí la tuvimos de alcaldesa, una mujer, por otro lado, que no tengo nada en contra en lo personal, pero absolutamente incapaz en lo profesional. A la vista estuvo, ¿no?, lo que ocurrió en esta ciudad. Así que, mientras José María Aznar y Ana Botella se enfadaban con la lectura de esos argumentarios, José María Aznar tuvo que acudir después a una presentación pública y allí envió un mensajito a Mariano Rajoy. Quienes aman la verdad deben aprender a tener paciencia y a confiar en los efectos clarificadores del tiempo. Pero no porque el tiempo dé o quite razones, no porque el tiempo ponga a cada uno en su sitio, y no porque el paso del tiempo sea el mejor juez, sino porque lleva algún tiempo juzgar la historia, lleva algún tiempo poner a cada uno en su sitio y lleva algún tiempo dar
y quitar razones. Que por otro lado yo me buscaría a alguien que escribiera mejor los mensajes, José María, porque aquí, vamos a ver, dices, no porque el tiempo dé o quite razones, sino porque lleva algún tiempo dar o quitar razones. ¿Qué significa eso? Pues eso, José María Aznar. Fernández Díaz, ayer sabéis que fue reprobado el ministro del Interior porque se ha destapado una grabación en la que estaba conspirando para buscar causas con las que perseguir a los partidos nacionalistas. Y entonces el Congreso de los Diputados, en un mínimo gesto de responsabilidad, de credibilidad, en fin, en un mínimo gesto público, decidió reprobar al ministro, lo cual no supone demasiado, sinceramente. Es verdad que como ahora Mariano Rajoy tiene que confeccionar su nuevo gobierno, pues podría ponerse en duda si Fernández Díaz vuelve a estar de nuevo o no como ministro del Interior. Así que se le pone por lo menos en el foco de atención. Ahora, Fernández Díaz dijo, hombre, los nacionalistas están obsesionados conmigo, tampoco es una cosa extraña. Pero de que estabas conspirando en tu despacho para buscar pruebas falsas, porque esto es en lo que consiste, de que estabas conspirando nada, ¿no? En estos momentos están obsesionados conmigo. Bueno, es un problema, ya ellos, ¿no? Creo que hay obsesiones, no son buenas obsesiones, con carácter general. Pero sí que es evidente que el mundo independentista y, pues, en fin, está en estos momentos, en mí me tiene como la bestia negra. ¿Qué le vamos a hacer? No diré que me guste que me reprueben, porque eso tendría poco sentido común, pero dicho eso, la formación del gobierno depende del presidente del gobierno y, como es evidente, yo me someto a lo que determine el presidente del gobierno. Si cree que puedo seguir siendo útil, pues a sus órdenes. Pues esos son lobos con piel de cordero. Bueno, nosotros, fijaos, Pilar de la Peña, estábamos preparando un tema en Radio Cable sobre cómo el caso Gürtel puede afectar a la formación de gobierno y le preguntó a Valérie Demont, una corresponsal internacional, si Gürtel de verdad podía poner en solfa, podía poner en cuestión la formación de gobierno, si todos estos procesos, estos casos, estas situaciones como la de Fernández Díaz, todo esto pueden poner en peligro la formación del gobierno, ¿no? ¿Cómo lo ve un corresponsal internacional, alguien que aunque vive en nuestro país, pero en fin, ha nacido en otros países con culturas un poquito más sofisticadas, un poquito más avanzadas? Y nos decía Valérie Demont, es la corresponsal de La Croix aquí en España, y decía... Pero me da la impresión de que al final no es tan importante como pensábamos. A ver, lo que está diciendo Correa, yo creo que en otros países fuera, pues hace tiempo que hubiese tenido consecuencias, pero aquí es un poco la confirmación de que lo que se sospechaba, ¿no? Un poco lo que todo el mundo sabía. Ahora lo está diciendo de manera muy clara, pero yo no tengo mis dudas, francamente, para ver a quién va a perjudicar, porque hace algunas semanas o meses decíamos eso va a perjudicar mucho a Mariano Rajoy para formar gobierno, y da la impresión de que ahora más bien está entorpeciendo, molestando mucho al PSOE, porque claro, el PSOE se tiene que decidir para una extensión o no, o terceras elecciones, y parece que al que le molesta al final ese juicio Gürtel es él, porque claro, eso complica un poco más, ¿no?, por así decirlo, la decisión, o pone más en ebullición al Partido Socialista, lo cual me parece una paradoja. O sea, no tengo una impresión de que esté molestando, entre comillas, tanto al PP, ¿no? Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y mientras tanto, mientras todo esto sucede y estamos aquí entretenidos hablando al Sasúa de unos incidentes que han ocurrido allí, etcétera, 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 mientras estamos distraídos con la formación de gobierno, mientras todo esto ocurre y los medios de comunicación con el ruido y tal colocan el foco allí donde parece que hay mucho interés, Gürtel,
testificando sobre cosas que ya conocíamos, conteniendo ahí con el muro de contención, con la voladura controlada esta que ha supuesto su testimonio, donde no ha admitido básicamente nada que no conociéramos, no ha salpicado en absoluto, ha tirado hacia arriba. Todos sabemos que se produjo en la etapa de Aznar, así lo ha dicho él en la correlación de fechas. Ahora, ni una sola mención al expresidente de gobierno, ni una sola mención, lo cual resulta paradójico, ¿no? ¿Qué tanto miedo provoca Aznar? ¿Qué tanta inquietud, no? Como si nada. Bueno, pues mientras todo esto está ahí haciendo su trabajo, su ruido, su proyección en los medios de comunicación, nos hemos enterado de que el gobierno ha admitido ante Bruselas que solo hay hucha de las pensiones para un año, que la evolución del fondo de reserva, que en el año 2011 estaba rebosante, está en dirección a lo negativo a una velocidad aterradora. Dicen hoy algunos medios de comunicación, perdidas en páginas interiores. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social ya tiene fecha de defunción, diciembre de 2017. Asunto este que no os preocupéis, ya van a utilizar para convencernos de lo insostenible del modelo, de lo muy envejecida que está la población, de la dificultad para volverlo a cargar, de la necesidad de que empecemos a pensar en los seguros privados. Ayer los medios de comunicación, que tuvieron un efímero rasgo de lucidez, decidieron preguntarle a De Guindos, oiga, ¿pero estarán aseguradas las pensiones? Y De Guindos dijo, las pensiones de los españoles están perfectamente garantizadas por el crecimiento económico y por la generación de empleo. Ah, vale, gracias. Pasamos a informar del nuevo partido que se ha jugado del Real Madrid. Las inflexiones de voz a mí me interesan mucho porque cómo se producen las declaraciones, ¿no? El tono que se emplean. ¿Qué quiere decir De Guindos? ¿Qué está sugiriendo su cerebro cuando dice esto? Las pensiones de los españoles están perfectamente garantizadas. Las pensiones de los españoles. Las pensiones de los españoles. Esta pequeña risa sobre la mesa. Las pensiones de los españoles están perfectamente garantizadas por el crecimiento económico y por la generación de empleo. Las pensiones están garantizadas, sobre todo la mía, sobre todo aquellos que tengan seguros privados. Claro, y le vas a pedir a alguien que cobra 800 euros que tenga un plan de pensiones privado. Bueno, y mientras tanto sabéis que ha habido una polémica porque resulta que Pablo Iglesias dijo que había que recuperar el espíritu del 15M, que había que estar en la calle, que había que mostrar músculo ciudadano, la oposición de los ciudadanos en la calle. Errejón lo apoyó, reivindicó que había que estar efectivamente dando muestras públicas de la fuerza, Nosotros, cuando empezó el 15M, nos encontrábamos todos en las plazas diciendo que no nos representan y somos conscientes de que sin aquella gran sacudida del tablero, hoy no habría representantes de 5 millones de votos por el cambio en el Parlamento. Al mismo tiempo, reconocemos que la gente nos ha elegido para que seamos útiles y que nos ha elegido para que trabajemos para mejorar la vida de los españoles. Insisto, eso se hace en muchos terrenos y no hay la menor contradicción. Podemos seguramente, si me permiten la metáfora, tiene que ser una fuerza política anfibia, tan útil en la calle como en las instituciones donde está, en las que gobierna y en las que, incluso si todavía no gobierna, puede llevar la iniciativa política. Que se visibilice, decían en Podemos, hay que visibilizar la oposición a ciertas cosas, ¿no? Porque es que las cosas ocurren a nuestras espaldas. Por ejemplo, en páginas interiores, en algunos medios, en el periódico de Cataluña, por ejemplo, nos encontramos con que el Congreso va a presentar una propuesta de reforma de las pensiones en primavera. Que poco se había hablado de esto, ¿no? Primero llega la alerta, primero las luces rojas y los sonidos de alarma, y después la reforma. Así que estaban, y ¿sabéis quién han sido los portavoces parlamentarios reunidos en la Comisión del Pacto de Toledo? Los que van a negociar eso. Gente como Celia Villalobos. O sea que podemos esperar lo mejor. Tranquilos, vuélvanse a casa. Está todo en buenas manos. Bueno, y mientras tanto, claro, decía Podemos, no, la gente tiene que visibilizar su oposición a todo esto que está ocurriendo. Y decía Ciudadanos, hombre, no.
qué tiene que estar la gente en la calle? Eso lo hace la gente en dictadura. Pablo Iglesias, pues hombre, piense usted la opinión que me merece que el responsable de un grupo parlamentario considere que la política hay que hacerla en la calle. Mire usted, la política hay que hacerla en la calle en una dictadura, porque no tiene uno espacios para hacer la política de verdad, dignamente y en democracia en las instituciones. Pero más allá de que uno pueda estar en la calle de vez en cuando para realizar homenajes o para solidarizarse con alguien o para celebrar una fiesta, pues la verdad, decir que la política hay que hacerla en la calle cuando uno tiene 71 diputados en el Congreso y tiene senadores y gobierna ciudades, francamente... Le parecía muy mal, decía, que era más propio de las dictaduras. Es verdad, si ya hace Celia Villalobos la política por nosotros, ¿para qué necesitamos reivindicar nada? Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. La verdad es que resulta llamativo escuchar a Ciudadanos, porque si les dijésemos todas las veces que han participado ellos en manifestaciones, por ejemplo, contra el catalanismo o por la libertad de Venezuela, ¿os acordáis? PP y Ciudadanos en la manifestación de Madrid por la libertad en Venezuela. Ahí estaba Ignacio Aguado, Begoña Villacís, reivindicando derechos humanos, la libertad, la democracia en Venezuela, echándose a la calle. Así que, hombre, un poquito irónico, ¿no? O es que manifestarse en Cataluña se hace en un contexto antidemocrático y de dictadura. Bueno, y con esto nos vamos a marchar. Estás escuchando La Cafetera. Mañana volvemos ya con el formato normal y cotidiano, con María.es, etcétera, etcétera, etcétera. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches allí donde estés. La Cafetera es posible gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta, si sientes que te acompaña, ayúdanos tú también a proteger el programa. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. I said I want to be close to you, Mama.